Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un objeto que, bueno, creemos conocer perfectamente, pero cuya historia es un auténtico thriller tecnológico, el teléfono. Vamos a hacer un recorrido desde sus orígenes, que fueron súper polémicos, hasta, bueno, hasta el superordenador que llevamos hoy en el bolsillo. Para este análisis nos hemos basado en un material muy completo que detalla toda esta odisea. La idea es rastrear esos saltos tecnológicos clave y entender cómo este aparato, que significa voz lejana, ha reconfigurado la sociedad por completo. Es que la historia es mucho más fascinante de lo que parece, ¿no? No es nada lineal. Está llena de inventores olvidados, de carreras a la oficina de patentes y de tecnologías que parece que no deberían haber convivido, pero que lo hicieron durante décadas. Es una historia increíble, la verdad. Pues vamos a meternos de lleno en ese lío. Empecemos por el principio, que ya de por sí es un campo de minas. La invención. En el colegio todos aprendimos el nombre de Alexander Graham Bell, pero la realidad es que había, bastante competencia. Estaba el italiano Antonio Meucci, el alemán Johann Philipp Reis. Elisha Gray también, en Estados Unidos. Y Bell, claro. ¿Y Bell? Es un caso de libro de lo que se llama invención simultánea. De repente el ambiente tecnológico y la necesidad se alinean y varias mentes brillantes llegan a la misma solución casi a la vez. Y cada uno de los que has nombrado tiene un papel fascinante. Por ejemplo, Johann Philipp Reis, que ya en 1861 no solo fue el primero en llamar a su aparato teléfono, sino que para demostrar que funcionaba transmitió una frase de lo más curiosa. A ver, sorpréndeme. Pues la frase en alemán era Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Perdón. El caballo no come ensalada de pepino, No me digas. Qué bueno. ¿Y por qué esa frase? porque era tan absurda y fonéticamente compleja que si el que escuchaba al otro lado la entendía, no había duda. Demostraba que se transmitía la voz con claridad, no era simple ruido. Es una idea brillante. Y luego está la historia casi trágica de Meucci, ¿verdad? La de Antonio Meucci es la historia de un casi. Fíjate, él desarrolló su teletrófono ya en 1849. Lo hizo para comunicar su oficina con el dormitorio de su esposa, que estaba enferma. Presentó una notificación de patente en 1871, que es como un aviso. Pero por problemas económicos no pudo pagar los $10 que costaba renovarla. $10. $10. La notificación caducó y eso dejó la puerta abierta. Y por esa puerta entraron otros a toda velocidad. Y aquí es donde la historia se pone, bueno, se pone de película. Porque tenemos a Elisha Gray y Alexander Graham Bell el mismo día, el 14 de febrero de 1876, corriendo a la oficina de patentes. Es increíble. La tensión es máxima, sí. Y la clave de por qué ganó Bell no fue solo por llegar unas horas antes, que también, sino por la superioridad de su concepto. La mayoría, incluido Gray, pensaban en el teléfono como si fuera un telégrafo mejorado, con un sistema de circuito intermitente. Y Bell propuso lo de la corriente ondulante. ¿Qué es eso exactamente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la clave es que el telégrafo es binario. O pasa corriente o no pasa. Es un 1 o un 0, encendido, apagado. Pero la voz humana no es así. Es una onda analógica, continua, llena de matices, de tonos, de volúmenes. O sea que Bell encontró la forma de que la electricidad, por así decirlo, cantara en lugar de dar golpecitos en código. Exacto. Esa es la mejor forma de explicarlo. Creó un análogo eléctrico de la voz. La corriente subía y bajaba de intensidad, imitando las vibraciones de la voz en el aire. Esa fue la genialidad que lo cambió todo. Permitió una transmisión clara y convirtió su patente en la más valiosa de la historia, la patente maestra. Y el momento cumbre llega poco después, el 10 de marzo de 1876. Bell está en su laboratorio, tiene un pequeño accidente y pronuncia esa frase histórica. «Señor Watson, venga aquí, quiero verle». Y su ayudante, Thomas Watson, que está en otra habitación, lo oye. La voz lejana ya era una realidad. Un momento que cambia el mundo, sin duda. Pero claro, ahí surge el siguiente gran problema. Claro, que tener un teléfono es inútil si no tienes a quién llamar. Se necesita una red. Exacto. Y aquí entra un personaje menos conocido, pero absolutamente vital. El ingeniero húngaro Tivadar Puskás. ¿Puskas? Él fue el cerebro de la red. En 1876 se dio cuenta de que el futuro no era conectar teléfonos de dos en dos, sino crear un punto central que permitiese a cualquiera conectarse con cualquiera. O sea, inventó la centralita telefónica.
¿Y cómo funcionaba antes de eso? Me lo imagino súper rudimentario. Lo era. Si eras un médico y querías hablar con el hospital, alquilabas un par de teléfonos y una línea exclusiva para esa conexión. Y si además querías hablar con la farmacia, Ujú. Necesitabas otro par de teléfonos y otra línea. exacto. Un caos logístico y carísimo. La centralita lo cambió todo. Y esa primera infraestructura era un mundo. Se usaba un solo cable de hierro con toma de tierra. El resultado, Muchísimas interferencias, me imagino. sus propias baterías de ácido. Y un técnico tenía que ir de casa en casa a revisarlas. ¡Qué locura! ¿Y para llamar? Si no había tono de llamada. Pues el primer método era maravilloso. Tenías que silbar muy fuerte en el transmisor para que la operadora de la centralita te oyera. Silbar. ¿En serio? ¿En serio? Poco después llegaron los timbres y, sobre todo, los generadores de manivela, los famosos magnetos. La clásica imagen de película, ¿no? ¿Alguien girando una manivela en un teléfono de madera? La operadora respondía, le decías con quién querías hablar y ella conectaba tu cable con el del otro. Y lo más alucinante es lo que duró esa tecnología. Fíjate en este dato. El último sistema manual con magneto en Estados Unidos, en un pueblo de Maine llamado Bryan Pond, no se retiró hasta el 11 de octubre de 1983. 1983. O sea, que mientras el mundo ya hablaba de ordenadores personales y CDs, allí seguían girando una manivela para llamar. Es una prueba de la robustez de esa tecnología, ¿eh? Y a la vez, el aparato también evolucionaba, claro. Pasamos de los armatostes de pared al modelo Candlestick de candelabro. Que tenías el auricular en una mano y hablabas al micrófono que estaba en un pie. Eso es. Y de ahí al gran salto en comodidad, el diseño que lo unifica todo en una sola pieza, el handset. Y ahí tenemos quizás el primer ejemplo de lo que será una constante en esta historia. El canibalismo tecnológico. Dos piezas se convierten en una. Es una observación perfecta. Ese gesto es el ADN de lo que vendrá después. Pero para el siguiente gran salto necesitábamos algo más. Necesitábamos entrar en el mundo digital. Y para eso el invento clave es el transistor, nacido en 1947 en los laboratorios Bell, curiosamente. Ahí es donde arranca la era digital de verdad. El transistor es el Big Bang de la electrónica moderna, sí. Y aplicado a la telefonía, la digitalización fue una revolución total. Al convertir la voz en datos, en unos y ceros, consigues dos cosas. Primero, una calidad de sonido cristalina, sin ruidos. Y segundo, una eficiencia brutal. Donde antes cabía una conversación analógica, ahora, comprimiendo datos, cabían docenas. Y eso, lógicamente, abarata los costes y permite que las redes crezcan de forma exponencial. Exacto. Empezaron a surgir tecnologías como la RDSI en los 80, pero la disrupción definitiva, la que ha borrado casi por completo el sistema antiguo, es la telefonía IP o VoIP. La voz sobre protocolo de Internet. La idea de que la voz viaje por Internet como si fuera un email. Precisamente. En lugar de tener una red carísima solo para la voz, se aprovechan las redes de datos que ya existen. La voz se empaqueta y se envía por Internet. Esta tecnología no ha sustituido a la antigua, la ha devorado. Hoy casi todas nuestras llamadas, incluidas las del móvil, con Volte o voz 5G, son en esencia VoIP. Y mientras todo esto pasaba en las grandes redes, en casa ocurrió una pequeña revolución paralela. El teléfono inalámbrico. Esa sensación de poder pasear por casa mientras hablabas fue como un primer sorbo de libertad. Fue un paso psicológico enorme, ¿verdad? El teléfono dejaba de estar atado a la pared, anticipaba la era de la movilidad total, que explotaría con el teléfono en el bolsillo. Una era que arranca tímidamente con las redes analógicas en el 79, pero que no explota de verdad hasta la llegada del estándar digital, el GSM, a principios de los 90. El GSM fue clave. Estableció unas reglas de juego comunes para todos, permitió el roaming y trajo dos conceptos que lo cambiaron todo. El primero, la tarjeta SIM. Que parece un detalle sin importancia, pero fue un cambio de paradigma. La identidad ya no estaba en el aparato. Fue un cambio radical. Tu número iba contigo. Podías cambiar de móvil moviendo esa piececita de plástico. Y el segundo concepto fue la convergencia, o como decíamos antes, el canibalismo tecnológico a lo bestia. El móvil empezó a absorber las funciones de otros aparatos. Más. Y que acabaron por aniquilar el mercado de las cámaras compactas. Y después, los reproductores de música, que jubilaron al iPod. Los GPS, las agendas, las calculadoras. Y el paso definitivo fue el smartphone, que es la fusión de un teléfono con un ordenador.
Las pantallas táctiles, los sistemas operativos como Android o iOS y sobre todo las aplicaciones. Eso lo convirtió en una navaja suiza infinita. La verdad es que, si lo piensas, el viaje es alucinante. Ha pasado de ser una herramienta para hablar a distancia a ser el mando a distancia de nuestra vida. Es nuestra cartera, nuestro mapa, nuestro periódico. Nuestra consola, nuestra oficina, y el crecimiento fue una locura. Hay una cifra que me parece increíble. En 2002, solo un 10% de la población mundial usaba móvil. ¿Solo un 10%? 7 años después, a finales de 2009, ya había 4.600 millones de suscripciones. Ninguna tecnología en la historia ha tenido una adopción tan masiva y tan rápida. Sin embargo, en paralelo a esta evolución hacia el smartphone, nuestro análisis nos recuerda que siempre han existido teléfonos especialistas, aparatos para situaciones extremas. Y son tecnológicamente fascinantes. Por ejemplo, los teléfonos autoalimentados, los sound-powered. ¿Cómo funcionan? Porque la idea de que no necesiten enchufes ni baterías suena a magia. Es que es casi magia, pura física. No tienen ninguna fuente de alimentación externa. La energía la genera la propia voz del que habla. Usan un transductor que convierte la energía de las ondas de sonido de tu voz en una corriente eléctrica minúscula. Esa corriente viaja por el cable y en el otro extremo el proceso se invierte y reproduce el sonido. O sea que, mientras hablas, el teléfono funciona. Si te callas, se apaga. Exactamente. La propia voz los alimenta. Por eso son vitales en sitios donde un fallo eléctrico sería una catástrofe. Se usan en buques de guerra, para que las comunicaciones internas sigan funcionando aunque el barco sufra daños. O en minas y plantas químicas, donde una chispa de una batería podría provocar una explosión. Son la máxima expresión de la robustez. Y el otro gran especialista es el teléfono por satélite. Que resuelve un problema distinto, la cobertura. En lugar de buscar una antena en tierra, apuntan directamente a satélites que orbitan la Tierra. Lo que significa que funcionan, literalmente, en cualquier punto del planeta. Siempre que tengas vista despejada del cielo, ¿sí? En medio del océano, en el desierto, en la cima del Everest. Son esenciales para expediciones, navegantes y, sobre todo, en zonas de desastre. Cuando un terremoto arrasa con todo, son la primera y a veces la única voz que se escucha desde allí. Es que, echando la vista atrás, el recorrido que hemos hecho es increíble. De esa carrera por la patente y un aparato de madera con manivela a una red digital invisible. Y de ahí a este dispositivo que lo ha absorbido todo. La cámara, el mapa, el ordenador, el reproductor de música. Has usado la palabra clave, absorber. Porque la historia del teléfono, sobre todo en las últimas décadas, es una historia de canibalismo tecnológico. Ha ido integrando y en el proceso ha hecho obsoletos a decenas de otros aparatos. El fijo fue la primera víctima del móvil. Luego el móvil se comió al busca, a la agenda electrónica, al MP3, a la cámara compacta, al GPS. Es un depredador tecnológico. El depredador definitivo. Y ese proceso no ha terminado, ni mucho menos. A medida que el smartphone integra la inteligencia artificial, la realidad aumentada, los sistemas de pago, sigue devorando funciones. Y esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si la historia del teléfono es la de su constante transformación a base de absorber otras tecnologías, la pregunta ya no es qué es el teléfono hoy, sino qué será lo próximo que absorba. Y en ese proceso imparable de convertirse en todo, ¿qué quedará de su identidad original? De aquel invento casi mágico que solo pretendía transmitir una voz lejana. Hola, hoy vamos a sumergirnos en el mundo de una criatura que, a ver, seamos sinceras, para la mayoría evoca una sola palabra: ¡buah! Totalmente. Pero que si nos armamos un poco de valor y miramos más de cerca, resulta ser uno de los animales más antiguos, resistentes y, la verdad, fascinantes del planeta. Hoy hablamos de la cucaracha. Ahí es nada. Y para este análisis tenemos una fuente enciclopédica increíblemente detallada. Nuestra misión es usarla para entender de verdad a este insecto, no solo como esa plaga que vemos en la cocina, sino como una auténtica maravilla de la evolución. Vamos a explorar su biología, su vida secreta y nuestra complicadísima relación con ellas.
El objetivo es que al terminar la veamos con otros ojos. Quizás no con cariño, eso ya es mucho pedir, pero sí con mucho más respeto. Es que esa es la palabra clave, respeto. La historia de la cucaracha es, en muchos sentidos, la historia de la supervivencia en su estado más puro, ¿no? Entender cómo han conseguido prosperar durante cientos de millones de años nos revela principios biológicos fundamentales sobre la resiliencia y la adaptación que son, vamos, asombrosos. Vale, pues empecemos por el principio. Y por lo que he visto en las fuentes, cuando hablamos del principio de las cucarachas, nos vamos muy, pero que muy atrás en el tiempo, ¿no? Muy atrás, Mucho antes que los dinosaurios, he leído. muchísimo antes, los ancestros directos, un grupo que los científicos llaman roachoids, ya correteaban por el suelo de los bosques del período carbonífero. Carbonífero. ¿De hace cuánto estamos hablando? Hace unos 320 millones de años. ¡Qué barbaridad! Para ponerlo en perspectiva, los dinosaurios no aparecerían hasta casi 100 millones de años después. Las cucarachas, tal y como las conocemos hoy, ya existían en el Jurásico, vieron nacer a los dinosaurios y también los vieron extinguirse. Eso da un vértigo. ¿Y en todo ese tiempo siempre han sido ellas? ¿O su familia ha cambiado? Porque he leído algo sobre las termitas que me ha dejado boquiabierta. Aquí es donde la ciencia moderna ha reescrito los libros de texto, literalmente. A ver. Taxonómicamente, las cucarachas, las mantis y las termitas pertenecen a un superorden llamado Dictyoptera. Durante décadas pensábamos que eran como primas lejanas, pero los análisis genéticos recientes han confirmado una bomba. Las termitas no son un grupo hermano. Evolucionaron desde dentro del árbol genealógico de las cucarachas. Un momento. Para. ¿Me estás diciendo que una termita es biológicamente una especie de cucaracha? Eso es, Que esas obreras blancas que se comen la madera son familia directa de la que te puedes encontrar en la cocina. exacto. La descripción científica más precisa es que las termitas son cucarachas eusociales. Eusociales. Sí, son una rama del árbol de las cucarachas que evolucionó hacia una vida social ultraorganizada, como la de las hormigas o las abejas. Este descubrimiento lo cambia todo, porque nos obliga a ver a las cucarachas no solo como supervivientes solitarios, sino como el origen de una de las sociedades de insectos más complejas del planeta. Es un giro de guión total. O sea que cuando hablamos de cucarachas, también deberíamos pensar en termiteros. Es una gama de comportamientos brutal dentro de la misma familia. ¿Y el nombre? ¿De dónde viene? Blata, he leído que es el nombre científico. Sí, blata es el término en latín clásico para un insecto que huye de la luz. Levaque ni pintado. Totalmente. Y nuestro nombre común, cucaracha, viene directamente del español. Y, bueno, se ha exportado a muchísimos idiomas. Un insecto que huye de la luz. Esa descripción nos lleva directamente a su diseño. ¿Qué tiene su cuerpo de especial? A simple vista no parece tener nada extraordinario, ¿sabes? Ni un aguijón gigante, ni un camuflaje llamativo. ¿Qué hace que ese cuerpo aplanado tan simple sea una obra maestra de la evolución? Has dado en el clavo con la palabra simple. Su éxito reside en ser generalistas. Ah, No están hiperespecializadas en nada y por eso son buenas en casi todo. Tienen piezas bucales masticadoras que pueden comer prácticamente cualquier cosa, desde azúcar hasta el pegamento de los libros. madre mía. Su cuerpo, ovalado y muy aplanado, les permite deslizarse por grietas diminutas, tanto para escapar de depredadores como para buscar refugio. Y esas antenas larguísimas y flexibles son unos sensores químicos y táctiles increíblemente sofisticados. Y por fuera son como pequeños tanques, ¿no? Ese exoesqueleto parece durísimo. Lo es. Está reforzado con carbonato de calcio, lo que le da una dureza extra para proteger sus órganos. Y luego están las alas, que son un diseño genial. El primer par, las que vemos por fuera, se llaman tegminas. Son correosas, casi como cuero, y su función principal no es volar, sino actuar como un escudo. Claro, de protección. Exacto. Protegen el segundo par de alas y el abdomen. Las alas traseras, que están plegadas debajo, sí son membranosas y delicadas, y son las que usan para volar, aunque muchas especies urbanas casi nunca lo hagan. Imagino que habrá de todos los tamaños, pero las fuentes mencionan algunos extremos que parecen de película. ¿Hasta qué punto pueden llegar a ser grandes? ¿Cuál es el monstruo del grupo? Pues para encontrar a la más pesada nos tenemos que ir a Australia. Es la cucaracha gigante excavadora, la Macropanestia rhinoceros. Vaya nombre. Es una bestia sin alas que parece más un escarabajo acorazado.
Puede medir 8 centímetros y pesar hasta 35 gramos. 35 gramos, eso es más que un gorrión. Es una locura. Sí, sí. ¿Y esa es la más grande en todos los sentidos? ¿O hay alguna que la supere en longitud o con las alas extendidas? Buena pregunta. La más pesada no es la más larga. Ese récord lo tiene la Megaloblata longipenis, que puede rozar los 10 centímetros de largo. Uf. Pero si hablamos de envergadura, la reina indiscutible es la Megaloblata blaveroides de América Central y del Sur. Con las alas desplegadas puede alcanzar los 185 milímetros, 185. casi 19 centímetros de punta a punta. Es casi como un murciélago pequeño. ¡Qué impresión! Y supongo que en el otro extremo tendremos miniaturas. Exacto. Las más pequeñas conocidas son del género Atafila. Miden apenas 3,5 milímetros. ¿Y dónde viven? Viven como invitadas dentro de los nidos de las hormigas cortadoras de hojas, alimentándose del hongo que cultivan las propias hormigas. ¡Qué maravilla de adaptaciones! Y antes de dejar la anatomía, hay un detalle que me llamó la atención en las fuentes. Las espinas de las patas. Parecen un adorno, pero tienen una función muy específica. Importantísima. No son solo sensores, son cruciales para moverse por terrenos complejos. Actúan como crampones, dándoles agarre y permitiéndoles ejercer fuerza en ángulos imposibles. O sea, que no están de adorno. Para nada. De hecho, el diseño de esas espinas ha inspirado a ingenieros robóticos para crear patas de robots capaces de trepar por escombros o terrenos irregulares. O sea, que esta máquina de supervivencia tan perfecta, ¿opera en solitario o hay algo más? Porque tradicionalmente las vemos como bichos solitarios. Y esa es otra de las grandes sorpresas. Lejos de ser solitarias, muchísimas especies son gregarias. Tienden a vivir en grupo. Vaya. Y no es una simple coincidencia de que todas busquen el mismo rincón oscuro y húmedo. Se buscan activamente. ¿Cómo lo hacen? ¿Se llaman unas a otras? Usan química. Liberan feromonas, unas señales químicas que solo los de su especie pueden entender. Ajá. En algunas cucarachas, estas feromonas están en sus heces y son producidas por bacterias que viven en simbiosis en su intestino. En otras, las segregan unas glándulas en la mandíbula. Estas señales les dicen, «Hey, aquí hay un buen sitio y somos de la familia». Y ese comportamiento de grupo llega a ser inteligencia colectiva. Pueden tomar decisiones juntas. Absolutamente. Hay un estudio fascinante que lo demuestra. Pusieron a un grupo de cucarachas en un área con varios refugios disponibles, cada uno con un grado de oscuridad distinto. Y tenían que elegir. Tenían que decidir cuál es el mejor, y lo hacen basándose en solo dos piezas de información. Cómo de oscuro es un refugio y cuántas otras cucarachas hay ya dentro. ¿Y cómo saben que eso es una decisión colectiva y no que todas piensan lo mismo individualmente? Aquí viene lo brillante del experimento. Los científicos crearon pequeños robots del tamaño de una cucaracha, los impregnaron con las feromonas correctas para que fueran aceptados y los metieron en la ecuación. ¿Aceptaron a los robots? Sí, y descubrieron que si un número suficiente de cucarachas, o de robots que olían como cucarachas, se congregaba en un refugio, el resto del grupo seguía la decisión y se unía a ellas, ¡Qué fuerte! incluso si ese refugio no era el más oscuro disponible. Es una especie de demografía descentralizada. La opinión del grupo pesa más que la preferencia individual. Esto de la vida social me rompe los esquemas. Afecta también a las que vemos en casa. Cuesta imaginar que la cucaracha alemana de la cocina tenga una vida social muy rica. Es una pregunta genial, y la respuesta es un sí rotundo. De hecho, hay estudios sobre qué les pasa cuando las crías en aislamiento. ¿Y qué les pasa? Muestran lo que se llama un síndrome conductual. Son más tímidas, exploran menos, les cuesta más encontrar comida e interactúan peor con sus congéneres cuando finalmente los conocen. O sea que la falta de contacto social les afecta. Profundamente, desde etapas muy tempranas. O sea que podemos hablar de personalidad en un insecto. Hay cucarachas tímidas y cucarachas audaces. Sí, el concepto se está estudiando muy en serio. Se ha observado en la cucaracha americana, por ejemplo. Hay individuos que consistentemente son más atrevidos a la hora de explorar, mientras que otros son más reacios a abandonar el refugio. Alucinante. Y lo más interesante es que la personalidad del grupo no es la suma de las partes. El grupo tiende a la conformidad, tomando una decisión colectiva que a menudo modera los extremos individuales. Es increíble. Y por si fuera poco, he leído que también se comunican con sonidos. Así es, no es solo química. Algunas especies zumban o chirrían, y el caso más famoso es el de la cucaracha siseante de Madagascar. ¿Y cómo lo hacen?
No sisean por la boca, sino que fuerzan el aire a través de unos orificios respiratorios modificados en su abdomen, los espiráculos. Ah, Y no es un único sonido. Tienen un siseo de cortejo, otro de agresión, para las peleas entre machos, y un siseo de alarma, corto y agudo, cuando se sienten amenazadas. Es un lenguaje sorprendentemente complejo. bueno, creo que hemos llegado a la sección que todo el mundo espera cuando se habla de cucarachas, su legendaria resistencia. El gran tema. Siempre he oído el mito de que pueden vivir sin cabeza. ¿Qué hay de cierto en todo eso? Pues es totalmente cierto. ¿En serio? Pueden sobrevivir a la decapitación, no solo unos minutos, sino a veces durante semanas. Y la cabeza cortada, si se le proporcionan nutrientes, puede seguir reaccionando y moviendo las antenas durante horas. ¡Qué grima! Es espeluznante. Tiene que haber una explicación biológica para algo tan extremo. La hay, y se basa en 3 puntos clave. Primero, no tienen un sistema circulatorio con alta presión como nosotros. Si les cortas la cabeza, no se desangran. La herida se coagula rápidamente. Vale. Segundo, y fundamental, no necesitan la cabeza para respirar. Lo hacen a través de los espiráculos que mencionábamos, esos pequeños agujeros repartidos por su cuerpo. Su cerebro no controla la respiración. Claro. Y tercero, gran parte de sus funciones básicas, como los reflejos o la capacidad de ponerse de pie, están controladas por ganglios nerviosos distribuidos por el cuerpo, no centralizados en el cerebro. Básicamente, el cuerpo puede seguir funcionando con sus minicerebros locales. Aclarado lo de la cabeza. Vamos con el otro gran mito. La guerra nuclear. ¿De verdad heredarían la Tierra? Aquí hay que matizar mucho. Es un mito que tiene una base de verdad, pero muy exagerada. Ajá. Sí, son mucho más resistentes a la radiación que los humanos. La dosis letal para una cucaracha es entre 6 y 15 veces superior a la nuestra. Que ya es bastante. Sí, pero, y este es el gran pero, no son las campeonas de la resistencia a la radiación en el mundo de los insectos. La mosca de la fruta, por ejemplo, la supera con creces. Ah, mira. No lo sabía. ¿Y a qué se debe esa resistencia, aunque no sea la número uno? Tiene que ver con su ciclo celular. Las células son más vulnerables a la radiación cuando están en proceso de división. Claro. Las células humanas se dividen constantemente. Las de una cucaracha, en cambio, se dividen mucho menos. Prácticamente solo lo hacen cuando está en su ciclo de muda para crecer. Ah, entiendo. Si hay una explosión de radiación, es muy probable que la mayoría de sus células no estén en ese momento vulnerable, y por eso el insecto sobrevive a dosis que para nosotros serían fulminantes. Entendido. O sea, resistentes sí, pero no inmortales como en las pelis. Esto nos lleva directamente a nuestra relación con ellas, que es complicada. Un poco sí. De las miles de especies que hay, casi todas viven en su mundo, en bosques tropicales, desiertos. ¿Por qué solo unas pocas se han convertido en nuestras peores compañeras de piso? De las 4.600 especies, solo unas 30 se asocian con los humanos, y apenas 4 son las plagas globales que todos conocemos: la alemana, la americana, la oriental y la de banda marrón. ¿Y por qué esas 4? El motivo es que nuestros hogares son un paraíso para ellas. Temperatura estable, humedad constante, oscuridad en abundancia y, sobre todo, una fuente inagotable de comida en forma de migas y restos. Hemos creado su hábitat ideal. Y más allá del asco que nos dan, ¿cuáles son los verdaderos peligros para la salud? El principal problema no es tanto que transmitan enfermedades activamente, como una garrapata, sino que son transportadores pasivos. ¿Cómo? Sus patas y su cuerpo pueden recoger microbios patógenos de la basura o las alcantarillas y depositarlos en nuestra comida o en las superficies de la cocina. Pero el problema de salud más grave y documentado son las alergias. ¿Alergias a las cucarachas? Sí, y es mucho más común de lo que se cree. Sus excrementos, su saliva y los trocitos de su exoesqueleto que se desprenden contienen una proteína, la tropomiosina, que es un alergeno muy potente. Vaya. Y lo más preocupante es que está directamente relacionada con el asma, especialmente en niños que viven en zonas urbanas con infestaciones graves. Con razón hemos desarrollado todo un arsenal para combatirlas. Pero según las fuentes, cada vez es más difícil. He leído sobre algo llamado resistencia cruzada. Es un problema enorme. Un estudio reciente de la Universidad de Purdue demostró que cuando una población de cucarachas desarrolla resistencia a un tipo de pesticida, Se hacen inmunes. peor. Su descendencia puede volverse resistente también a otras clases de insecticidas a los que nunca ha sido expuesta. Es como si se vacunaran contra varias cosas a la vez.
Esto hace que erradicarla solo con químicos sea una batalla casi perdida. Y en esa batalla, la naturaleza tiene sus propias armas. La historia de la avispa que las zombifica es, de verdad, es increíble. Es de una crueldad fascinante. La avispa esmeralda, Ampulex compresa, no mata a la cucaracha. No. La pica 2 veces. La primera en el cuerpo para paralizar en las patas delanteras. Y la segunda, con una precisión de neurocirujano, directamente en el cerebro, en una zona que controla el reflejo de huida. Madre Sí, mía. la cucaracha no muere, pero pierde la voluntad. Se convierte en un zombi dócil que la avispa guía por las antenas hasta su nido. Es lo más terrorífico que he oído en mucho tiempo. Y allí, la avispa pone un huevo en su abdomen, y la larva que nace se la come viva desde dentro. ¡Qué horror! Una cosa es leerlo y otra imaginarlo. Un zombi real controlado por una avispa. La naturaleza es brutal. Y ante esta dificultad para erradicarlas, ¿hemos encontrado alguna forma de darles la vuelta y usarlas a nuestro favor? Desde luego, en muchas culturas nunca han dejado de ser un recurso. En Tailandia o México se comen fritas o a la parrilla. Bueno, Criadas en condiciones higiénicas, son una excelente fuente de proteína. Pero su uso más sorprendente está en la medicina moderna y la cosmética. ¿cómo puede ser? ¿Cosmética? ¿Sí? En China hay más de 100 granjas industriales que crían miles de millones de cucarachas al año. Las procesan para crear un polvo o un extracto que se usa en la medicina tradicional para curar heridas o tratar problemas estomacales. Y la ciencia está investigando sus compuestos para posibles tratamientos contra la calvicie, el SIDA o incluso el cáncer. Increíble. Su sistema inmunitario, capaz de vivir en los entornos más sucios, debe contener sustancias potentísimas. Y hasta astronautas han sido. Sí, una cucaracha llamada Nadezhda, que significa esperanza en ruso, viajó a la Estación Espacial Internacional. Se apareó en condiciones de microgravedad y a su regreso a la Tierra tuvo 33 crías, sanas. ¡Qué pasada! Fueron los primeros seres terrestres concebidos en el espacio que tuvieron un nacimiento exitoso. Bien, entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Empezamos con un insecto que nos da asco y hemos descubierto que son supervivientes ancestrales, con una familia que incluye a las termitas, Cierto. que tienen una vida social compleja, con decisiones de grupo y personalidades. Su resistencia es legendaria y está basada en una biología increíble. Y nuestra relación con ellos va desde la plaga que nos enferma hasta un recurso para la medicina del futuro. Pero a esta historia le falta un último giro, el más inesperado de todos, y es la conservación. ¿Cómo? Por muy indestructibles que parezcan, no lo son. Varias especies de cucarachas están, de hecho, en peligro de extinción. ¿En serio? ¿Cucarachas en peligro de extinción? Parece una contradicción. Pues es la realidad. La cucaracha de la isla de Lord Howe, en Australia, está en peligro crítico por la introducción de ratas en su hábitat. 2 especies, Delosia ornata y Nocticola gerlachi, que solo viven en unas pocas islas pequeñas, están en la lista roja de la UICN por la destrucción de su ecosistema. Madre mía. Y una especie, Simandoa conserfariam, que vivía en una única cueva en Guinea, ya se considera extinta en la naturaleza porque la cueva fue destruida para la minería. Y con esto creo que nos queda una reflexión final. A ver, Siempre hemos asociado a la cucaracha con el apocalipsis, con la idea de que ellas seguirán aquí cuando todo lo demás haya desaparecido. Pero la realidad es que nuestro impacto es tan grande que hasta algunas de estas maestras de la supervivencia están siendo borradas del mapa. Si una de las criaturas más resistentes y adaptables del planeta no puede escapar de nuestra huella, ¿qué nos dice eso sobre la verdadera fragilidad del resto del mundo natural? Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima. Imagina un año entero sin verano. Y no es el título de una novela de ciencia ficción, sino algo que pasó de verdad en 1816. totalmente. Un frío rarísimo, heladas en junio, nieve en julio. Hoy vamos a meternos de lleno en este evento climático tan extraordinario, para entender qué pasó, por qué y sobre todo las consecuencias que tuvo, que fueron, bueno, alucinantes. Y para empezar a entenderlo, tenemos que viajar un poco atrás en el tiempo, a abril de 1815. Y a miles de kilómetros de distancia. A Indonesia, ¿verdad? Exacto. La causa principal fue la erupción del monte Tambora. Y cuando digo que fue masiva, me quedo corto.
Para que nos hagamos una idea, se le dio un índice de explosividad volcánica de 7. Un 7 en una escala que llega a 8. Eso suena casi apocalíptico. Lo fue. A ver, para ponerlo en perspectiva, la famosa erupción del monte Santa Elena, la de 1980, fue un 5 en esa escala. Y la escala es logarítmica. Cada punto es 10 veces más potente. Así que Tambora no fue un poquito más fuerte, fue 100 veces más potente que el Santa Elena. 100 veces. Vaya. Vale, eso sí que lo pone en perspectiva. Una auténtica monstruosidad. La mayor erupción en como mínimo 1300 años. Y toda esa potencia expulsó a la atmósfera, creo que el dato era de 37 kilómetros cúbicos de roca y ceniza. Una cantidad que no puedo ni imaginar. Es una barbaridad. Y eso es lo que creó el famoso invierno volcánico, ¿no? La ceniza y los gases, sobre todo el dióxido de azufre, subieron hasta la estratosfera. Y ahí está la clave de todo. En la estratosfera. Porque esas partículas tan finas no caen con la lluvia, como pasaría más abajo. Claro, se quedan ahí flotando. Durante años. Crearon una especie de velo de aerosoles de sulfato por todo el planeta. Y ese velo, pues, tapaba el sol. ¿Cuánto lo tapaba? Lo suficiente como para que la temperatura media global bajara entre 0,4 y 0,7 grados. Que puede no sonar a mucho, pero a nivel climático es una desviación brutal y sobre todo muy repentina. Exacto. Y la gente lo notó, claro. He leído testimonios de la época en Estados Unidos que son fascinantes. Hablan de una niebla seca que no se iba nunca. Sí, una bruma constante. Decían que el sol se veía tan débil, tan rojizo, que podías mirar directamente y ver las manchas solares sin hacerte daño en los ojos. Fíjate. Vivían literalmente bajo un filtro volcánico permanente. Y lo más increíble es que el Tambora no actuó solo. Esto no fue un evento aislado. Para nada. Fue, como se suele decir, la tormenta perfecta. El planeta ya venía preparado para un golpe así. ¿Cómo que preparado? ¿Había pasado algo antes? Pues sí, el vaso ya estaba muy lleno de ceniza, por así decirlo. Llevábamos años acumulando polvo en la estratosfera de otras erupciones muy fuertes. Ah, vale. Hubo una erupción misteriosa en el Pacífico en 1808, que aún no se sabe muy bien dónde fue. Luego, en 1812, tuvimos dos. La Soufriere en el Caribe y el Awu en Indonesia. Y en 1814, el Mayón en Filipinas. O sea que cada una fue añadiendo su capita de polvo. Exacto. Y Tambora fue la gota que colmó el vaso y lo desbordó por completo. Y además, el contexto climático general tampoco ayudaba. El planeta ya estaba en un ciclo frío. Precisamente. Estábamos en plena pequeña edad de hielo, un periodo de enfriamiento que duró varios siglos. Así que la erupción no hizo más que echarle leña a un fuego que ya estaba, bueno, más bien a un hielo que ya estaba helando. Y por si fuera poco, el sol tampoco estaba en su mejor momento. Para rematar, coincidió con el mínimo de Dalton, un periodo de actividad solar muy baja. De hecho, mayo de 1816 tiene el récord de la actividad solar más baja desde que tenemos registros. Vaya cóctel. Una mega erupción, un planeta que ya se enfría y un sol en horas bajas. El resultado no fue solo un tiempo raro, fue una catástrofe humana. Totalmente. El historiador John D. Post lo llamó la última gran crisis de subsistencia en el mundo occidental. Una frase durísima, pero que describe perfectamente el desastre agrícola y social que se vivió, sobre todo en Norteamérica y Europa. Ahí fue el epicentro. Si nos centramos en Norteamérica, los testimonios son de película de terror. El 6 de junio, en junio, nevó en Albany, Nueva York. Hay un diario de una mujer, Sarah Snell Bryant, en Massachusetts, que es muy escueto, pero muy potente. Simplemente escribió, «El tiempo atrasado». ¡Qué escalofrío! Y hay otros más gráficos. Una comunidad de Shakers cerca de Nueva York escribió que en mayo todo estaba helado y las colinas parecían áridas como en invierno. He leído que un médico, Edward Holyoke, un observador del clima, anotó haber visto carámbanos de 30 centímetros a la sombra, al mediodía de un día de junio. Es que es increíble. ¿Te imaginas el impacto en la agricultura? Un desastre. El maíz, que era la base de todo, casi no maduró. Se calcula que solo una cuarta parte de la cosecha sirvió para algo. Y claro, los precios se dispararon de una forma salvaje. ¿Cuánto? Pues mira, la avena pasó de 12 centavos el bushel a 92 centavos. En un año. Es un aumento de casi el 700%. Para una familia de granjeros, la ruina absoluta. Y con esa ruina, la gente se movió. Claro,
No se iban a quedar a morirse de hambre. Hubo un éxodo, ¿no? Un éxodo en toda regla. Miles de familias de Nueva Inglaterra lo abandonaron todo y se fueron hacia el oeste, buscando tierras mejores. Una de las grandes migraciones de la historia de Estados Unidos. Tan grande fue el movimiento que aceleró la creación de nuevos estados. Indiana se convirtió en estado ese mismo año, en 1816, e Illinois 2 años después. Y si eso pasaba en América, que tenía tierras por explorar, en Europa la cosa tuvo que ser mucho peor. Muchísimo peor. Piensa que el continente acababa de salir de las guerras napoleónicas Estaba exhausto. Economías destrozadas, infraestructuras dañadas. y millones de soldados volviendo a casa sin trabajo. El año sin verano llegó en el peor momento posible. Hubo hambrunas, claro. Hambrunas y disturbios por comida en Gran Bretaña, en Irlanda, en Francia. Las crónicas hablan de los disturbios más violentos desde la Revolución Francesa. La gente asaltaba panaderías, mercados. Un caos. Y con el hambre, como siempre, viene la enfermedad. Inevitable. La desnutrición dejó a la gente sin defensas. Se desataron epidemias de tifus terribles en Irlanda, Italia, Suiza, Escocia. ¿Se sabe cuánta gente murió? Se calcula que más de 65.000 personas solo por el tifus, sin contar los que murieron de hambre directamente. ¡Qué horror! Y encima con fenómenos extraños que debían de alimentar el pánico. He leído sobre nieve de colores. Sí, fíjate. En Hungría cayó nieve marrón por la ceniza, y en el norte de Italia nieve roja. Nieve roja. Eso tuvo que parecer el fin del mundo. Desde luego. Y a veces la naturaleza se ensañaba de formas muy concretas. En Suiza, el frío hizo que un glaciar, el Gietro, avanzara y creara un dique de hielo en un valle. Bloqueó un río, imagino. Exacto, y se formó un lago detrás. Nadie le hizo mucho caso hasta que en 1818 el dique de hielo reventó. La inundación fue tremenda, mató a 40 personas. Una tragedia local, pero causada directamente por un evento global, es desolador. Pero casi siempre nos centramos en Europa y Norteamérica. ¿Qué pasó en el resto del mundo? En Asia, por ejemplo, donde los monzones lo son todo. Pues la alteración fue total. El enfriamiento del hemisferio norte debilitó el monzón de verano. Y eso fue una reacción en cadena. A ver, En China, el valle del Yangtze sufrió inundaciones masivas, mientras que en la provincia de Yunnan hubo una hambruna terrible porque se perdieron las cosechas de arroz. ¿y en la India una alteración del monzón? Eso suena a problemas sanitarios muy graves. Y los tuvo. Tuvo un nombre concreto: cólera. La debilidad del monzón alteró el ecosistema del delta del Ganges, y de ahí surgió una nueva cepa de cólera muy virulenta. Y me imagino que no se quedó allí. No, siguió las rutas comerciales británicas y la epidemia llegó hasta Moscú. Es increíble. Un volcán en Indonesia provoca una epidemia en Rusia. El efecto mariposa en su máxima expresión. Y la lista sigue, ¿eh? Tormentas brutales en Sudáfrica. En el noreste de Brasil, una sequía extrema que mató al ganado y obligó a la gente a emigrar. Fue un evento global de verdad. Pero lo fascinante es que estos fenómenos nunca son iguales en todas partes. ¿Hubo algún sitio que se salvara? Sí, y este es un matiz súper importante. El apocalipsis climático no fue universal. ¿Ah, no? En Japón, por ejemplo, habían aprendido de hambrunas pasadas. Tenían sistemas de almacenamiento de comida, de distribución. El frío afectó a los cultivos, pero no hubo una gran pérdida de cosechas ni un impacto demográfico. O sea, que estaban preparados. Y lo más curioso es que en Escandinavia y en el este de Rusia las cosechas fueron casi normales. Vaya. Así que mientras media Europa se moría de hambre, en el este la cosa iba bien. También que el zar Alejandro I pudo donar grano para ayudar a Europa occidental. Una crisis global pero con ganadores y perdedores muy claros. Pero el impacto de todo esto va mucho más allá del hambre y de la migración. Se metió en la cultura, en el arte, hasta en las pesadillas de la gente, literalmente. Totalmente. Pensemos en algo tan básico como la luz. Todas esas partículas en la atmósfera, la tefra, actuaban como un difusor gigante. Creaban atardeceres raros, ¿no? Espectaculares, brumosos, de un amarillo y un rojo intensísimos que duraban horas. Y claro, los artistas lo vieron. Pienso en los cuadros de J.M.W. Turner, como el Canal de Chichester, que es casi todo de un tono amarillo enfermizo. O cómo los paisajes del pintor romántico alemán Caspar David Friedrich se vuelven mucho más sombríos, más melancólicos justo en esa época. Hay un estudio sobre esto, ¿verdad? Sí, es fascinante. Analizaron miles de pinturas entre 1500 y 1900 y encontraron una correlación directa. Justo después de una gran erupción volcánica, los paisajes se llenan de tonos rojos y naranjas. Pintaban el aire que respiraban. Literalmente.
Pero el ejemplo cultural más famoso, el más alucinante de todos, es lo que pasó ese verano en Via Diodati, en Suiza. La cuna de dos de nuestros monstruos más famosos. Ni más ni menos. Por culpa de las lluvias incesantes de aquel verano fantasma, un grupo de jóvenes ingleses tuvo que quedarse encerrado en la villa. Y no era un grupo cualquiera. Estaban Mary Shelley, su futuro marido Percy Shelley, el famosísimo Lord Byron. Y su médico John Polidori. Un elenco de estrellas del romanticismo. Encerrados, aburridos, con un tiempo apocalíptico fuera, la receta perfecta para que pase algo. Y para matar el tiempo, Lord Byron lanzó un reto. A ver quién escribía la historia de miedo más terrorífica. Y al principio no salía nada, ¿no? Nada. Hasta que una noche, después de estar hablando sobre galvanismo, sobre la idea de reanimar materia muerta, Mary Shelley tuvo una pesadilla. La pesadilla que se convirtió en Frankenstein, una de las obras que funda la ciencia ficción, nacida del aburrimiento que provocó un volcán al otro lado del mundo. Y no fue lo único que nació allí. John Polidori, a partir de una idea de Byron, escribió El vampiro. Que es una historia corta pero fundamental. Importantísima, porque crea el arquetipo del vampiro aristócrata, seductor, maldito, que luego Bram Stoker perfeccionaría en Drácula. Y el propio Byron, abrumado por esa oscuridad, escribió un poema, ¿no? Sí, se llama Oscuridad, y empieza con unos versos que lo dicen todo. Tuve un sueño que no fue del todo un sueño. El brillante sol se había extinguido. Y luego dice, la mañana llegó y se fue, y llegó, y no trajo consigo el día. Es brutal. Es increíble cómo de tanta oscuridad puede salir tantísima creatividad. Y no solo en la literatura. ¿Es posible que la crisis también empujara la innovación tecnológica? Es una pregunta buenísima. ¿Cómo las crisis fuerzan la creatividad? Y hay indicios muy claros de que sí. Por ejemplo, Por ejemplo, la avena. Como no había, su precio se disparó, y alimentar a los caballos se convirtió en un lujo. Esto pudo inspirar a un inventor alemán, Karl Dreis, a buscar una alternativa, ¿y creo? la draisiana. Un vehículo de dos ruedas sin pedales, básicamente el precursor directo de la bicicleta. Una crisis alimentaria para caballos da lugar a un nuevo medio de transporte para humanos. Genial. Y también hay una conexión con la ciencia agrícola. Sí, y es una historia personal muy potente. El químico Justus von Liebig era un niño en Alemania durante la hambruna. Y la sufrió en sus propias carnes. Exacto. Y esa experiencia le marcó tanto que dedicó toda su vida a estudiar la nutrición de las plantas para que algo así no volviera a pasar. Y su trabajo fue el que llevó a los fertilizantes minerales. Que revolucionaron la agricultura para siempre. Y por si fuera poco, hasta tuvo consecuencias religiosas. Otro efecto dominó que nadie podía prever. La familia de un joven llamado Joseph Smith tuvo que irse de su granja en Vermont por culpa de las malas cosechas de 1816. Se mudaron a Nueva York. Un traslado forzado por el tambora. Y ese traslado fue el catalizador de todo lo que vino después, y que acabó con la fundación de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es que es abrumador. Si recapitulamos, una sola erupción, magnificada por el clima, provoca una crisis mundial, hambruna, migraciones, epidemias. Y al mismo tiempo, Inspira los atardeceres de Turner, da vida a Frankenstein y al vampiro moderno, acelera la invención de la bicicleta, sienta las bases de la agricultura moderna y hasta influye en el nacimiento de una religión. la lección yo creo es muy clara. Nos enseña lo interconectado que está todo y lo vulnerables que somos al clima. Ya. El año 1816 es un recordatorio muy potente de cómo un suceso que parece local, en una isla de Indonesia, puede tener consecuencias en cascada por todo el planeta, afectando desde la lluvia en China hasta la literatura en Suiza. Y lo que hemos analizado deja claro que no es una anomalía. Habla de otras erupciones, como la del Laki en 1783, que ayudó a provocar la hambruna antes de la Revolución Francesa. O la del Krakatoa, también en Indonesia, en 1883. No es algo que pase una vez, es un patrón en la historia de la Tierra. Y eso nos deja con una pregunta final bastante inquietante. A ver, En nuestro mundo de hoy, con sistemas de alimentación y transporte globales que son mucho más complejos, mucho más interconectados, pero también por eso mismo mucho más frágiles, ¿cómo responderíamos hoy a un año sin verano?